tell love you that you hurt me so. Now I'm going to pack my things and go. Continuamos en la jornada de trabajo y ahora tenemos el privilegio de contar con nosotros con Pablo Mañueco, director de Corporate Finance de AFI. Y bueno, como veis, tribunas con gente cualificada, con gente con criterio para esta difícil situación que está atravesando la pequeña y mediana empresa española. En el caso de Pablo, nos hablará sobre esa necesidad de recapitalización de la empresa. Lo venimos diciendo en la jornada de esta mañana, hay que inyectar capital, la empresa necesita recursos hoy para poder mantenerse, y no solo en el tratamiento de choques, sino hay que pensar en el día de +1. ¿Cómo acabarán los balances de nuestras empresas? Tenemos que competir, tenemos que salir al mercado a competir, y en qué situación, si nos quedamos sobreendeudados, podremos salir a cualquier mercado, en condiciones paupérrimas. Así que, Pablo, todo tuyo, muchísimas gracias, y reitero a AFI y a ti, Pablo, por estar aquí con nosotros en la mañana de hoy. Decía que lo primero agradecer a CEPIME la invitación a participar en esta jornada. Un saludo a todos los asistentes virtuales a la presentación. Espero que estén bien de salud y llevando esta situación complicada lo mejor posible. Como decía el presidente, lo que voy a hablar en los próximos 15-20 minutos es sobre la necesidad imperiosa de capitalizar el tejido empresarial español. Y no me voy a centrar tanto en la parte de diagnóstico, sino en la parte de soluciones prácticas, algunas de las cuales ya están sobre la mesa y se están evaluando, y otras que creemos que deben empezar a analizarse con mucho mayor detalle. Voy a compartir con ustedes una presentación, una primera diapositiva de contexto para ver en qué punto estamos y en qué basamos esa percepción de la necesidad urgente de capitalizar el tejido empresarial. Aquí tenemos en estos gráficos el contexto de la evolución del crédito a empresas en el 2020, datos recientes sacados estos últimos días por Banco de España. En el gráfico a la izquierda tenemos cómo ha evolucionado el saldo vivo de crédito a empresas, que la foto lo que indica es que ha crecido desde 440.000 millones a 480.000 millones, es un aumento del 8%. Y eso contrasta con la imagen de la derecha, que es cómo ha evolucionado el nuevo crédito a empresas, es decir, la nueva concesión, donde se ve que el nuevo crédito ha aumentado solo un 2%. Por tanto, el crecimiento del saldo vivo, es decir, ese 8% que ha aumentado en diciembre del 20, proviene sobre todo de alargamiento de plazos y carencias, que todos somos conscientes que se han producido, pues las nuevas operaciones han crecido solo a niveles del 2,2. Y también con distinción en términos del tamaño de las compañías, así como en las grandes o en las medianas operaciones entre 250.000 euros y 1 millón, si se producen crecimientos, en el tramo bajo, inferior a 250.000 euros, se ha producido una caída en la concesión de crédito a empresas. En cualquier caso, lo que se pone de manifiesto es, tenemos un saldo vivo de deuda que es un 8% superior, y el deterioro de resultados de las compañías es evidente. Eso hace pensar que parte de la deuda que tenemos no es sostenible y que se necesita sí o sí capitalizar el tejido empresarial. Para ello, nosotros lo que hemos analizado son distintas medidas que, para ser ejecutivos, hemos agrupado en 3 grandes epígrafes. Uno, lo que llamamos capitalización de deuda avalada. Y ahora detallaré mucho más, y es algo que está actualmente sobre la mesa y en los medios de comunicación. 2, lo que llamamos el fomento de inversiones público-privadas en el entorno del capital riesgo, luego también detallo. Y 3, el cómo dinamizar políticas con organismos públicos orientados a pymes para que realmente sirvan para capitalizar el tejido en el contexto actual. Y abajo hacemos referencia a mejorar los mecanismos de insolvencia judiciales y extrajudiciales para aquellas compañías que lamentablemente no puedan llegar a salvar su situación. Lo que vamos a hacer es ir repasando cada uno de estos 3 bloques con las medidas concretas que consideramos razonables
que deberían analizarse. La primera parte, de capitalización de deuda. Un breve punto de contexto. Con los avales del ICO, a día de hoy, con la última información que se publicó la semana pasada, se han avalado 1 millón de operaciones de 600.000 empresas, 90.000 millones en avales, que ha supuesto aproximadamente 120.000 millones de financiación, dado ese ratio de aval del entorno del 70-80%. Bien, nosotros lo que planteamos, y que es común en cualquier proceso de análisis financiero y de refinanciación, es detectar cuánta de la deuda que actualmente tienen las compañías es sostenible y cuánto es no sostenible. Para que se entienda bien, el concepto de deuda sostenible es aquella que va a poder ser repagada con los flujos que genere la compañía en el futuro. Y la deuda no sostenible es aquella que no hay visibilidad de que se va a poder repagar con los flujos que genera la empresa y cuyo repago puede provenir de una mejora no esperada en el desempeño de la compañía o la potencial entrada de inversores. Esta tramificación de las deudas en sostenible y no sostenible es absolutamente habitual en mercado. Cualquier entidad, cualquier empresa que ha participado en procesos de refinanciación sabe que así se estructuran muchas de las operaciones. Pues bien, creemos que una de las medidas que se debe evaluar y que el ICO tiene sobre la mesa es tratar de transformar esa deuda no sostenible en la figura de préstamos participativos. Antes el Instituto Valenciano de Finanzas se ha manifestado o ha dado detalles sobre su línea de préstamos participativos. El préstamo participativo, también para explicarlo de manera muy sencilla, es un préstamo cuya remuneración fija es muy baja y su remuneración variable está vinculada a la obtención de resultados de la compañía y cuyo repago proviene normalmente de la mejora de ese devenir de la compañía. Tiene unas ventajas, además, indudables a efectos de solvencia de las compañías, que es que en el caso de liquidación no computa como deuda, sino que computa como fondos propios. Esta medida, transformar deuda bancaria en préstamos participativos, sí es una capitalización efectiva de las compañías. En este sentido, creemos que ayuda las modificaciones que se han producido en el marco temporal de ayudas del Estado y que se publicaron hace pocos días, que recoge ya explícitamente la posibilidad de convertir instrumentos reembolsables, como son las garantías o como son los préstamos, en otras formas de ayudas directas. Evidentemente, todo este proceso de transformación en préstamos participativos de parte de la deuda debe contar con un estudio sobre implicaciones en términos de contabilidad pública, ayudas de Estado, etcétera. Pero creemos que es una medida del todo razonable. Pensando en un segundo paso, que es una vez que el ICO en este caso tuviera una cartera de préstamos participativos, pudiera pensarse en la puesta en valor de esa cartera, en su venta en mercado a inversores profesionales acostumbrados a la gestión de este tipo de instrumentos y que, por tanto, el ICO obtuviera un retorno de esa cartera. Esto en relación al primer punto. Remarcar, la financiación sí ha llegado a las pymes a través de las líneas avaladas por el ICO. La situación se prolonga y se necesita más liquidez. En la medida en la que la financiación ya está en las pymes, no se trata de inventar nuevos canales para que esa financiación llegue a las pymes, sino que la liquidez que ya ha llegado se transforme en una suerte de capital, como es el préstamo participativo, y no de deuda, que es como ha llegado hasta el momento. Además de esta alternativa, ¿qué otro grupo de medidas creemos que son razonables analizar? Lo que llamamos inversiones público-privadas en el entorno del capital riesgo. También de manera muy didáctica algunos apuntes sobre qué es una entidad de capital riesgo. Sabéis que son fondos, vehículos de inversión con vocación de permanencia limitada en el capital de las compañías, que toman participación en empresas no cotizadas, porque si son cotizadas tienen obligación de sacarlas a bolsa, y cuya inversión ha crecido de manera significativa en los últimos años en España. Para poner cifras, se estima que la inversión de entidades de capital riesgo en España el año pasado fue en el entorno de los 6.000 millones, por debajo del 2019 en el que fueron 9.000 millones, y sí es cierto que gran parte de esta inversión se focaliza en operaciones que se llaman megadeals de gran dimensión. Aquellas operaciones que no van destinadas, o aquella inversión que no va destinada a grandes operaciones, quizás sea un 40% de esos 6.000 millones. Pero bueno, es una industria que moviliza en inversiones a pymes en torno a 2.500, 3.000 millones
recurrentemente. ¿Qué es lo que creemos que se puede hacer para dirigir la inversión de estos agentes a las empresas ahora mismo afectadas? Uno, el Instituto Valenciano es un ejemplo y hay otros muchos institutos o agencias de desarrollo que lo están realizando. Licitar recursos públicos para ser gestionados por parte de operadores privados, con mandatos de inversión concreto de apoyar a empresas necesitadas de capitalización en el entorno actual. Es decir, es poner el foco a empresas de menor dimensión, poco cubiertas por el capital riesgo. En el capital riesgo ha habido una problemática para acceder a estas empresas. Siempre definen umbrales de inversión en compañías que tradicionalmente decían, oye, EBITDAs mínimos 3 millones de euros, eso implica unas ventas mínimas de 15, 20 millones. Cada vez son más los fondos que tienen estrategia de posicionarse en segmentos más pequeños, ¿de acuerdo? Y lo que se debe hacer desde las instituciones públicas es que esos recursos que liciten para ser gestionados por organismos privados tengan que ir destinados a aquellas empresas cuyos criterios se definan de una forma pública y que sean empresas realmente afectadas por la situación actual. Del mismo modo, creemos que se deben intensificar los acuerdos de coinversión entre fondos privados y organismos públicos. Existen ya bastantes organismos públicos que llegan a acuerdos con organismos privados para coinvertir en igualdad de condiciones. El análisis y la gestión recaen en los privados y el organismo público, una vez autorizado con carácter previo ese acuerdo de coinversión, lo que hace es invertir directamente. Otro aspecto es poner en marcha incentivos fiscales para fomentar la entrada de inversores institucionales en vehículos que persigan la capitalización de compañías, es decir, vehículos cuyo destino de inversión sean compañías realmente afectadas por la situación actual, que los inversores que entren en estos vehículos, inversores institucionales, tengan algún tipo de incentivo. Y luego poner en marcha medidas que se están viendo a nivel europeo, por ejemplo, el Plan European Guarantee Fund del FEI, del Fondo Europeo de Inversiones, y el Banco Europeo de Inversiones es un ejemplo. Se están creando mecanismos de garantías de primera pérdida para fondos que invierten en capital. Igual que el ICO está avalando deuda bancaria, el Fondo Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Inversiones, está avalando la primera pérdida que vehículos que invierten en capital puedan asumir. Eso incentiva que se puedan producir inversiones en el capital de las compañías. Tercer bloque al que nos referíamos. Ya saben ustedes que existen múltiples organismos públicos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, orientados a las pymes. Hablamos a nivel nacional de los SEPIDES, CEDETI, ENISA, COFIDES, etcétera. Y en ámbito regional, a todos los institutos de finanzas, agencias de desarrollo, etcétera. Pues estos son instrumentos o son organismos también adecuados para canalizar actualmente capital hacia las compañías. ¿Cómo? Uno evidente, reforzar su patrimonio, canalizar recursos a estos organismos. Pero dos, y casi más relevante, flexibilizar los instrumentos a través de los cuales pueden invertir, fomentar que este tipo de organismos inviertan en instrumentos de capital o semicapital y no tanto en instrumentos de deuda. Es decir, fomentar que inviertan en el accionariado de las compañías, o en préstamos participativos, o en deuda subordinada, o en préstamos convertibles, instrumentos que realmente permitan reforzar esa solvencia empresarial. Y luego priorizar empresas afectadas, que estos organismos tengan líneas específicas para empresas que cumplan unos requisitos, que todos consensuemos sobre cuáles realmente deben ser las empresas ayudadas en el contexto actual. Y como último punto, y esto ya no tiene que ver con la capitalización, pero sí es complementario. Para aquellas empresas que lamentablemente no lleguen a poder reforzar su capital o no puedan llegar a devolver su financiación, se debe claramente agilizar los mecanismos de insolvencia. ¿Cómo? Por ejemplo, analizando las posibilidades de quita de deuda pública, permitiendo a la Administración formar parte de acuerdos de reestructuración. Al igual que las entidades financieras en procesos concursales asumen quitas en su deuda, ¿por qué la Administración pública en este contexto extraordinario no puede hacer lo mismo? También fomentar mecanismos preconcursales con fines preventivos y agilizar y reducir los costes de los procesos de insolvencia. Y para aquellas empresas que tristemente tienen que acabar en liquidación, mejorar la eficiencia de los mecanismos para que los acreedores puedan recuperar cuanto antes su patrimonio y no se produzca un efecto dominó en el que la liquidación de una compañía se lleve por delante la de otras, sus proveedores.
En definitiva, y con esto termino, remarcar el mensaje que da al principio. Para nosotros es absolutamente necesario adoptar medidas de recapitalización del tejido productivo para evitar que se produzca una crisis de insolvencia generalizada que afecte a muchos más sectores que en anteriores crisis. En anteriores crisis quizá estuvieron más focalizadas en sectores concretos. Ahora, tristemente, se ha accedido o el impacto ha sido más generalizado en muchos más sectores. Entonces, creemos que todas estas medidas, tanto públicas como público-privadas, van en la línea adecuada para garantizar una capitalización que, insisto, es absolutamente necesaria del tejido empresarial español. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por tu breve pero concisa y sustanciosa intervención. Lo viene diciendo, hay que recapitalizar, hay que inyectar capital, hay que reforzar en la solvencia de la empresa para algo que ha dicho al final, que es muy importante, que no se convierta este problema que empezó de liquidez de nuestras empresas en un problema de solvencia, en esa ruptura de cadena de pago y en ese otro efecto que puede producir en la situación económica de nuestro país. Así que, Pablo, te lo agradezco en nombre de la pequeña y mediana empresa española. Muchísimas gracias por compartir tu profesional visión al respecto y que ojalá nos sirva, en este caso, al sistema económico, a la pequeña y mediana empresa, para que se tomen urgentemente las medidas que venimos diciendo. Muchísimas gracias, Pablo.